Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta séptima y penúltima conferencia de este ciclo sobre temas referidos a la catedral. ¿Oyen bien ahora? Hoy sí. Me alegro. Bueno, la conferencia lleva por título, a mí me parece un poco alto. La conferencia lleva por título La custodia procesional de la Catedral de Zamora. El Nuevo Testamento tiene 4 textos referidos a la institución de la Eucaristía por parte de Cristo. 3 textos en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y otro texto en la primera carta a los Corintios. Ahí tienen las citas. En estos textos se dice que Jesús, en la última cena, reunió a sus discípulos y en el contexto de la cena pascual tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después tomó vino, pronunció la bendición y se lo dio diciendo: esta es mi sangre de la nueva alianza. Haced esto en conmemoración mía. Por tanto, desde ese momento, la Iglesia, hasta día de hoy, ha celebrado, siguiendo el mandato del Señor, el sacramento de la Eucaristía. Recibe varios nombres: el nombre de Cena del Señor, la fracción del pan, Eucaristía y misa. Cena del Señor porque hace alusión a la última cena. Se renueva el misterio del Calvario y el misterio de la última cena. Fracción del pan porque Jesús, dicen los textos, partió el pan. Ese partir significa que Jesús interpreta su entrega, ofrece su cuerpo, inmola su cuerpo en favor de los hombres. Y además anticipa lo que él va a hacer después, el Viernes Santo, en el Monte Calvario, que es ofrecer su vida como una ofrenda, una oblación a Dios, por amor hasta el extremo, como dice San Juan, por los hombres. También se ha llamado Eucaristía. Viene de la palabra eucharistos, en griego, que significa acción de gracias. Y también, por último, misa, que hace alusión a la despedida cuando se celebraba la Eucaristía antes de la Reforma Conciliar. Ite misa es. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Por tanto, con esas expresiones y con esos nombres nos referimos al sacramento de la Eucaristía. He querido poner aquí también 2 cuestiones doctrinales que han sido debatidas a lo largo del tiempo. Una de ellas, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, y cuando el sacerdote, en el nombre de la Iglesia y en la persona de Cristo cabeza, celebra la Eucaristía, pues transforma el pan y el vino, lo que llamamos las especies eucarísticas o los dones eucarísticos, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto tuvo debate, sobre todo en la Edad Media, hasta que ya Trento definió dogmáticamente, magisterialmente, que lo que parece pan y lo que parece vino, mediante la realización de los gestos y la dicción de las palabras de Jesús en la última cena, se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y utiliza el término transustanciación. Es decir, la apariencia de pan y de vino no la pierden, pero la sustancia sí. El pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y el vino pasa a ser la sangre de Cristo. Por un lado, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por otro lado, si Cristo permanece en las especies eucarísticas, en las especies sacramentales. El Concilio de Trento dijo que sí, que la presencia de Cristo desborda los límites de la celebración sacramental. De ahí que se reserve el pan eucarístico en el sagrario. En primer lugar, para llevar la comunión a los enfermos o para llevar la última comunión a los moribundos, lo que llamamos el viático. Y en segundo lugar también para la exposición y la procesión pública.
la manifestación pública de nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la permanencia en las especies sacramentales. Hago alusión a esto porque si hablamos de una procesión sacramental, lo lógico es que sepamos cuáles han sido las cuestiones doctrinales más importantes a lo largo de la historia. Ahora, la solemnidad del Corpus Christi. Corpus Christi es una expresión latina que significa el cuerpo de Cristo. Todavía hoy permanece como solemnidad, la solemnidad de Corpus Christi. Todo comenzó en el siglo XIII. A principios, en el año 1209, Santa Juliana de Montcornillon, una ciudad cerca de Lieja, tuvo unas revelaciones particulares que le inspiraron a ella la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo, en honor del cuerpo de Cristo. Estas revelaciones se las comunicó, se las contó a Jacques Pantaleón, que entonces era arcediano, y después llegó a ser papa, con el nombre de Urbano IV. Por tanto, parte de unas revelaciones en Lieja, cerca de Lieja. Esta santa se las comunica al arcediano, el arcediano llega a ser papa. Por eso el papa, Urbano IV, en 1264, estableció la fiesta para toda la Iglesia occidental el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, en el documento Transiturus de Hoc Mundo. En el año 1311, ya estamos en el siglo XIV, Clemente V promulgó Si Dominus, ordenando la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, de fiesta a solemnidad, es decir, el mayor rango litúrgico. En 1317, pocos años después, Juan XXII añadió la octava, es decir, los 8 días siguientes a la solemnidad, y la procesión solemne, para que los fieles adorasen al Santísimo y manifestasen su fe públicamente en la calle. Y en España sabemos que la procesión se comenzó a celebrar en los primeros años del siglo XIV. Así que ahí tenemos en síntesis la historia desde las revelaciones de Santa Juliana hasta las procesiones sacramentales con el Santísimo. Ahora, ¿cómo hemos celebrado la solemnidad del Corpus Christi en Zamora? Pues los primeros testimonios de la celebración litúrgica de la solemnidad en la iglesia de Zamora se contienen en 2 códices que se conservan en el archivo catedralicio. Por un lado, el breviario de Zamora, que es de hacia 1389, donde está contenido el oficio de la festividad. Y en otro códice, el misal de Zamora, que es del siglo XV, donde aparecen también escritas las oraciones de la misa de esa festividad. Se supone que a fines del siglo XIV ya se celebraba la procesión en Zamora y que en el siglo XV se hacía con toda solemnidad. Hablamos ahora no solo de la celebración litúrgica, sino también de la procesión. Antiguamente, el Santísimo era portado en andas por sacerdotes, como en muchas otras ciudades de España, y luego por los molineros de las aceñas, que eran propiedad del cabildo, de las aceñas capitulares, hasta el año 1778, porque en 1779 se estrenó lo que llamamos el carro triunfal. En la carrera de la procesión concurrían la música, había músicos, cantores, había danzantes, también confluían los adornos florales y textiles y acompañaban a la procesión, en algún momento, algunas imágenes religiosas de diversas parroquias de la ciudad. También se incluían la tarasca, que la ven ahí en la fotografía inferior, y los gigantes y las gigantillas. Era tradición que participasen en la procesión del Corpus. Ahora, como vamos a hablar también de la custodia, vamos a ver qué es una custodia. Es, por definición, el vaso sagrado al servicio no de la celebración eucarística, sino del culto eucarístico, fuera de la misa. Desde el siglo XIV, las iglesias contaron con una pieza para exponer y llevar en procesión al Santísimo. Se podía denominar de diversos modos. A veces en la documentación se dice el relicario.
Nosotros entendemos por relicario ese recipiente que sirve para contener reliquias, pero también en aquella época relicario era el soporte, el bien mueble portátil para llevar el Santísimo. También se llamaba viril y ostensorio. Esos nombres los conocemos ya más, ¿no? Viril y ostensorio. A fines del siglo XV y principios del siglo XVI se comenzaron a realizar custodias monumentales, como la de Zamora, que requirieron el empleo de andas. Ahí, en esas tres fotos, en la foto superior, vemos un grabado que está coloreado de un libro de Torquemada, donde se ve a un obispo llevando entre sus manos, o portando entre sus manos, un relicario, un viril o un ostensorio, es decir, una custodia. Y va bajo palio. Se llevaba, por tanto, en las manos. Abajo tenemos un grabado con dos ángeles que están adorando el Santísimo que se encuentra en un relicario o en una custodia. Por tanto, se podían llevar en las manos, como suele suceder con la custodia en las zonas rurales, en las parroquias rurales, porque son custodias pequeñas. Hay algunos pueblos que tienen carros o andas para llevarles, pero la primera aportación sería esta, llevar la custodia entre las manos. Y luego, en la foto inferior derecha, ven un dibujo de Flemino, un platero zamorano, donde se ve la custodia de Zamora sin el basamento inferior que se le colocó en el año 1800. Evidentemente tiene tal peso que no puede ser llevada en la mano, entre las manos. Y se podía llevar en andas, ya lo he dicho, primero por sacerdotes y después por los molineros de las aceñas del Cabildo. Pero finalmente se impone llevar un carro que llamamos triunfal o el carro triunfante. Conceptualmente se asociaban estas custodias al Arca de la Alianza. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se habla de la construcción del Arca de la Alianza por parte de Besaleel y su ayudante Oliab. En el Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley, más la vara de Aarón, más un poquito de maná, etcétera, etcétera. Bueno, pues se asociaba la custodia al Arca de la Alianza del Antiguo Testamento. Eso, digámoslo así, sería su prefiguración. Había, por tanto, dos tipologías. La custodia portátil, que deriva tipológicamente de estructura del cáliz y de los relicarios, y la custodia de asiento o procesional, que tiene una estructura arquitectónica. Para la creación de esta tipología tenemos que referirnos después a Enrique de Arfe, que es un platero centroeuropeo que vino a España y inició una saga de plateros. Primero él, Enrique, después Antonio y después Juan de Arfe. La saga de los plateros que ocupan todo el siglo XVI. Este tipo de custodias turriformes nacen con la tipología que crea Enrique de Arfe. Luego, ¿en qué materiales están hechas las custodias? Pues generalmente en plata, generalmente. Cuando vemos el color dorado de las custodias, no es que sea oro, es plata sobre dorada. Se puede combinar la plata en su color y la plata sobre dorada. También pueden llevar esmaltes, pedrería, etc. Estoy acordando ahora de la custodia de Toledo, que tiene una custodia portátil en el centro de la custodia que hizo Enrique de Arfe. Esa sí es de oro. Dicen que se hizo con el oro, primer oro traído de América. Bueno, algunas veces oro, pero generalmente de plata. Y si vemos algo dorado, es que generalmente o habitualmente es plata sobre dorada. Esta custodia ha participado en diversas exposiciones temporales. Por ejemplo, aquí les pongo las más importantes. En el año 1929, en Sevilla, en la exposición iberoamericana. En todas ellas ha causado sensación. No llega a la calidad de Córdoba o de Toledo u otras del siglo más tardías, como la de Valladolid o la de Sevilla, etc., pero siempre ha causado impacto por
la técnica, por la composición, por las figurillas, etc. Es un alarde, en definitiva, de obra. En Barcelona, en el año 1952, en la Exposición Nacional de Arte Eucarístico Antiguo, que correspondió al 35º Congreso Eucarístico Internacional. También aquí en Zamora se expuso en el año 1958 en la Exposición de Arte Sacro de la Diócesis, que se realizó con motivo del primer Congreso Eucarístico Diocesano, en la iglesia de Santa María la Nueva. Todavía quedan algunas imágenes de nodo. En Valladolid, en el año 1999, en la exposición que promovió la Junta de Castilla y León, titulada La platería en la época de los Austrias mayores en Castilla y León. En el año 2001, aquí, en la Catedral, en la exposición Remembranza de las Edades del Hombre. Y la última, en el año 2021, fue llevada a la exposición de las Edades del Hombre también, llamada o denominada Lux, que se celebró en diversos lugares, pero la custodia estuvo en la Catedral de Burgos. Luego, respecto a las intervenciones y restauraciones, pues claro, una obra de 500 años o más de 500 años, pues ha tenido algunos retoques, pero no de todos hay constancia. Constancia documental desde el año 1629, principios del siglo XVII, sí, la hay. Luego han quedado registradas en inscripciones en la custodia, que no se ven, evidentemente, si no se desmonta, las siguientes. En el año 1800, un platero zamorano la retocó. El platero se llamaba Narciso Sánchez. En 1867, el platero zamorano Manuel Díez. En 1952, Ramón Sutger y Clará, que era un orfebre catalán. Y la última restauración, ya hablaremos de ella también, los talleres de arte Granda, de Madrid. Esa es la última restauración. Vamos ahora a abordar el tema de los precedentes formales de estas custodias turriformes. Pues los historiadores del arte hablan de que puede haber varias fuentes, varios precedentes. Por ejemplo, las torres de los ayuntamientos en la zona actual de Bélgica, norte de Francia, etc. Ahí tenemos una fotografía de la torre del ayuntamiento de Bruselas, en la Gran Place. Bueno, algo se parece. Son cuerpos que van decreciendo según se va ascendiendo y terminan con una aguja. También pueden ser precedentes de las custodias las torres eucarísticas que existen en algunos lugares de la actual Bélgica, de Flandes o de los Países Bajos meridionales. Por ejemplo, ahí tenemos la torre eucarística de la iglesia de San Pedro de Lovaina, que es del año 1450. Eso es un sagrario, pero así de desarrollado. Después, otras fuentes, grabados y dibujos anteriores. Por ejemplo, ahí tenemos el de la izquierda, de Alard y Hamel, de finales del siglo XV, muy conocido. Desde luego se parecen muchísimo también a los doseles de las sillas del obispo, del deán y del chantre de aquí de la catedral. Y también algunos otros objetos, como por ejemplo un relicario, eso es un relicario, no es una custodia, que está en el llamado Libro de los Santos en Viena, que es del año 1502. Bueno, pues ahí verán también cómo hay un cuerpo de mayor envergadura, la primera parte, y la segunda ya, la aguja que le corona. Y en principio, sosteniendo esa torre, ese relicario, unos leones alados, como se encuentra también en la custodia de Zamora. Por tanto, arquitecturas y microarquitecturas que aparecen en dibujos y estampas. En objetos mobiliarios, por ejemplo, ahí tenemos una fotografía a la izquierda del tabernáculo del retablo mayor de la Catedral de Toledo. Y a la derecha tenemos el dosel del estalo episcopal de la sillería coral de la Catedral de Zamora. Los dos están hechos en la misma época. Corresponden, por tanto, a la época tardogótica, es decir, del último gótico, entre 1503 y 1506. Por tanto, arquitecturas, estampas, microarquitecturas, son arquitecturas más pequeñas, y también, evidentemente, las custodias de Enrique de Arce, al que he hecho alusión anteriormente. Él hizo varias custodias. La primera, la de León,
entre 1501 y 1508, pero está en interrogación porque no sabemos cómo sería aquella custodia. El caso es que, con motivo de la invasión francesa, desapareció. Algunos han llegado a decir que es la que está en Cádiz, pero vamos, los autores, los investigadores no son unánimes en esa apreciación. Por tanto, la custodia de León, la primera, no la conocemos, se perdió. La segunda, en la década de 1510, es la que hizo para el monasterio de Sahagún, que todavía se conserva en Sahagún, y se ha expuesto en varias ocasiones en las muestras de las edades del hombre. Es la que tenemos ahí, que es más baja, no tiene tanta altura, tanto desarrollo en altura como las otras dos. La de Córdoba, realizada entre 1514 y 1518, y la de Toledo, la última, entre 1520, 22 y 1524. Sin duda la de Toledo supera a todas en calidad, en inventiva, etc. Bueno, pues viendo estas custodias y comparándola estilísticamente y tipológicamente con la de Zamora, pues vemos que hay muchas concomitancias. Por eso, durante mucho tiempo se dijo que la custodia de Zamora era obra de Enrique de Arfe, cosa que no es verdad. Simplemente que participa del mismo estilo de las que creó Enrique de Arfe. Bien, pues vistos los precedentes, nos vamos ahora ya a ir describiendo la custodia de Zamora. En primer lugar, ¿qué datos nos aporta la custodia? Les explico. Las obras de platería, la mayoría de ellas, no todas, por ejemplo, en el siglo XVII hay pocas marcas, pero bueno, la mayoría de las obras de platería tienen varias marcas. Primera, la del autor. Segunda, la de fiel contraste marcador. Y tercera, la de la ciudad. Y ya en época bastante tardía, ya en el siglo XIX, incluso la cronológica. La voy a explicar. Una vez que el artista, el orfebre o el platero hacía la obra, la firmaba. Es que no pasa esto en las artes plásticas, por ejemplo. En la pintura no todas las pinturas están firmadas, ¿vale? Sin embargo, los plateros sí firmaban. Tenían un punzón metálico de hierro que le daban con un martillo en una plancha, yo qué sé, pues en un cáliz, por ejemplo, en la base, o en la custodia en diversos lugares. Le daba con el martillo y allí quedaba la impronta. Es la marca del autor. Y luego, para comprobar que esa plata era de ley y no había fraude, el fiel contraste o marcador era un cargo, incluso en algunos casos vitalicio, pero no siempre, un cargo municipal que se encargaba de velar porque las obras no fuesen fraudulentas, es decir, que la plata fuese de ley. ¿Y cómo lo hacían? Pues cogían un trocito de plata de la obra en zigzag, que quedaba esa impronta, esa marca, es lo que llamamos burilada, y entonces hacía la prueba y si comprobaba que la plata era de ley, entonces la marcaba. Por tanto, además de la marca del autor, tenemos la marca del fiel contraste o marcador y de la ciudad, que suelen estar cercanas. Y, por último, digo, en algunos casos las marcas cronológicas, pero eso ya es muy tardíamente. Si vemos, por ejemplo, el brazo de Viriato con el 09, ya sabemos que está hecha esa pieza en 1809. O sea que en ese sentido, las artes decorativas, en concreto la platería, son bastante fieles, pero son obras muy agradecidas, porque encuentras el autor, la fecha, etc. Bueno, ¿qué tenemos entonces aquí, en la custodia? En primer lugar, tenemos una inscripción que bordea el asiento, el zócalo, donde se asienta la última cena, la representación de la última cena. Y ahí se dice, esta obra fue costeada con las rentas del Cabildo y se terminó en el año 1515, en la ciudad de Zamora, de donde es natural el platero. Francisco Antón leyó Laudis y pensaron que era Claudio,
el autor de la custodia. Llegó Gómez Moreno y dijo, no es Claudio, y lo que no hemos descifrado es qué pone al final de la inscripción. Es la que tenemos en la fotografía, en la parte superior. Sabemos, por tanto, que el platero era zamorano, ya de entrada. Y lo que falta por descifrar debe ser como una expresión latina de loor o de honor a Dios. Tenemos también la marca de la ciudad de Zamora, que es la fotografía que tenemos en la parte superior a la derecha. Es CAM en el registro superior y en el registro inferior ORA. Por tanto, Camora, Zamora. Después tenemos también la del fiel contraste o marcador, que se llamaba Sebastián de Medina. Y ahí aparece una S invertida, la E, la B, la S y la T. Esa es la marca personal del fiel. Por tanto, la pieza se terminó en 1515, se terminó en Zamora, el platero era zamorano y el fiel, que coincide con esa época, municipal, era Sebastián de Medina. Ahora, la cuestión de la autoría. Evidentemente Enrique de Arfe no es. Es un platero de origen zamorano, porque así lo dice la inscripción. Y durante mucho tiempo se pensó que era de Diego de Burgos, porque se apreciaba, según vemos a la izquierda, la foto de la izquierda, como una D y una O encima. Es la abreviatura de Diego. Pero claro, hay más marcas que esa. Y una vez desmontada la custodia, pues la fotografiamos haciendo el inventario de arriba abajo y ahí apareció ya una marca que no está frustra, sino que se ve perfectamente. Es la que está en el centro. No es una D, sino una P. Y arriba tiene una O. Por tanto, es Pedro, no Diego. Ya sabemos que se llama Pedro. Ahora, nos vamos a la nómina de plateros de aquella época, del año 1515, y nos encontramos con un solo Pedro. Y es Pedro de Ávila, que por la documentación se mantuvo activo en Zamora entre 1500 y 1515. Por tanto, no hay ningún género de duda. Y esta sería, pues, o la última obra o una de las últimas, porque a partir de 1515 ya no se vuelve a saber más de él. Falleció. Tenemos documentación de dónde vivía, quién dejó en herencia la casa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una P y una O, que es Pedro, y luego hay 4 anillos, 2 en el flanco derecho y 2 en el flanco izquierdo. Y abajo hay como una serie de merlones. Esos merlones, evidentemente, hacen alusión a una muralla. Por tanto, Pedro de Ávila. Aunque es zamorano, se apellida Pedro de Ávila, pues son los merlones de una muralla, Pedro de Ávila. Por tanto, la propia obra nos está hablando de la época, del estilo, sabemos los materiales, sabemos el autor, sabemos el fiel contraste, sabemos cuándo se realizó y pues esto es la datación, el marcaje y la autoría. Ahora, vamos a ver cuál es la estructura y la composición de la custodia. Vamos a comenzar por la parte inferior y vamos a terminar por la parte superior. En la parte inferior, en la base, lo que tenemos son unos leones alados. Los leones, en aquella época, para la representación iconográfica, significan la vigilancia, la fortaleza, etc. Bueno, algo que es un motivo bastante idóneo y conveniente para la custodia. Esos leones están realizados en el taller de Pedro de Ávila en el año 1515. Después vienen 2 basamentos y esos nos los vamos a saltar porque son añadidos, no pertenecen a la custodia original. El basamento inferior se hizo en el año 1800 por Narciso Sánchez. Los pedestales, y luego lo veremos también luego. Y esos plafones que están entre los pedestales los puso Talleres de Arte Granda en el año 1987. Y luego otro, que es el zócalo superior, que está realizado por Antonio Rodríguez de Carvajal, un platero también zamorano, y lo hizo en el año 1598.
Dentro de pocos días, el día 1, se presenta un libro que he hecho sobre este prestigioso platero que fue discípulo de Juan de Arce, el autor de la custodia de Valladolid, de Ávila y de Sevilla. Casi nada. Bien, pues Antonio Rodríguez. Y luego ya dejamos esos dos basamentos y nos vamos otra vez de nuevo a la custodia original. Tenemos, por tanto, la base con los leones y ahora el primer cuerpo, que vemos que llega hasta aquí, el primer cuerpo. Y ahora comienza a decrecer el segundo cuerpo, el tercer cuerpo y el remate. Esto y esto pertenecen a la custodia original. Estos dos zócalos son añadidos. ¿Y por qué se le añadieron? Porque el Cabildo quería dar mayor altura a la custodia. No está nada mal, ya veremos después la calidad que tiene el zócalo superior, pero desde luego el inferior es una cosa que va, a mi parecer, opinión subjetiva, en desdoro de la custodia. Con un solo basamento, el primero, el superior, hubiese bastado. Ya veremos después la calidad que tiene. Pues ahí tenemos los 6 leones alados, unos mirando hacia la derecha, otros mirando hacia la izquierda, y están realizados en plata sobre dorada. Por tanto, estos son los que soportan la custodia. Es la base de la custodia. Como vimos también en aquel relicario vienés, los leones alados hacen su presencia. Después hay 18 boceles. El bocel es el perfil. Un bocel es aquel que es convexo. Por tanto, hay 16 boceles calados, también realizados en plata en su color. Y digo calados porque es una técnica, bueno, en aquella época común, pero después no tanto, ¿eh? Por tanto, hay que distinguir también las técnicas en la custodia. Boceles calados, rematados por esas anillas helicoidales que están doradas. Los boceles, ¿qué tienen? Pues figuras infantiles, cabezas de angelitos alados y, sobre todo, motivos botánicos. Ahí tenemos flores a un lado y a otro. Ahí están los pilares y doseletes sobre figuras que están pareadas. Bueno, mirando hacia un lado y hacia otro. Son profetas. Esos profetas están nominados porque cada uno de ellos tiene una filacteria de plata donde van sus nombres. Por tanto, sabemos los nombres de esos profetas. Sin embargo, hay otras figuras que yo creo que son de bronce dorado, no de plata, que son estas que están fabricadas con un vaciado simplemente y no están tampoco acabadas con un objeto para perfeccionarlas, digámoslo así. Son personajes veterotestamentarios que no están identificados porque no llevan su nombre. Por tanto, sabemos que son veterotestamentarios por el aspecto que tienen, no son neotestamentarios, pero no podemos decir a quiénes representan. Posiblemente simplemente estén como, bueno, pues adornando la arquitectura de la custodia, nada más. Después ya vienen en un zocalito arriba las figuras de los 4 evangelistas con el tetramorfos, que son San Mateo con el ángel, San Marcos con el león, San Lucas con el toro o el buey y San Juan con el águila. En este caso, la fotografía que tenemos ahí es la figura de San Juan con el águila. Y también tiene otras 2 figuras más, la iglesia y la sinagoga. La iglesia hace alusión, evidentemente, a la Nueva Alianza y la sinagoga a la antigua. Ahí tenemos a la iglesia, pero les explico. La iglesia generalmente es la personificación de la iglesia es una mujer que tiene una banderola erguida. Sin embargo, la sinagoga tiene la banderola quebrada. Es decir, que ha terminado la sinagoga y ha comenzado la nueva economía de la salvación, la iglesia. Pero en el año 87, lo que es no conocer la iconografía, pues la empresa Granda a la iglesia le quebró la bandera
y a la sinagoga se le erguió. La hizo. Después, pequeños detalles, una anécdota. Luego hay 10 escenas de la pasión de Cristo. Ahí tenemos la flagelación a la izquierda. Esas figuras que están doradas son de plata sobre dorada, no son oro. Y después otras 2 escenas que son representaciones de la figura de Cristo. Es lo que llamamos prefiguraciones en una lectura tipológica de la Escritura. En este caso está el profeta Elías y la mujer de Sarepta, que ha encontrado 2 trozos, 2 palos, que junta para poder hacer la torta de pan que le pide el profeta y después ya morir ella y su hijo. Es la mujer que encuentra a Elías al comienzo del pueblo, de la aldea, en Sarepta. Y hace alusión, evidentemente, a la cruz de Cristo. Y hay otra prefiguración que es la del escarnio de Noé. Ustedes saben que Noé es el primer personaje que aparece embriagado en la Sagrada Escritura. Entonces, los hijos descubrieron su desnudez y se burlaron de él. Sem, Can y Jafet. Por tanto, es prefiguración también de Cristo burlado en su pasión, por los soldados, etc. Seguimos. Luego hay otras 12 escenas de la infancia de Cristo y también de la vida de la Virgen. No son perfectas, pero son ingenuas y tienen una frescura, una inmediatez preciosa. En el nivel superior a la izquierda está la adoración de los magos o la Epifanía, y a la derecha está la huida a Egipto, 2 escenas de la infancia de Cristo. Y abajo están la Natividad de la Virgen, la que está en el lecho de Santana, y al lado la dormición de la Virgen. La Virgen está en el lecho mortuorio y están San Pedro, San Juan y otros apóstoles realizando las exequias de la Virgen María. Por tanto, escenas de la infancia de Cristo y de la vida de la Virgen también en la custodia. Y después, por encima, ahí ven en la fotografía izquierda que se ven los relieves que hemos visto antes y la inscripción a la que antes aludía. Ahí están Cristo y los apóstoles sentados en torno a una mesa. Están celebrando la última cena, la primera Eucaristía. La figura están aisladas y todos están sentados en unos ediles. Ahí está, en el centro, Cristo y tiene a Juan, el discípulo amado, recostado sobre su regazo, como dicen los textos. Y luego, si se fijan, aquí, por ejemplo, se ve, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, este es un apóstol y está haciendo de escarbadientes o de palillo el cuchillo, la punta del cuchillo, como solían hacer nuestros antepasados. Aquí ven la mesa de la Pascua, con el cordero, el pan, los cuchillos, la bebida, etc. Y luego he traído ahí he colocado una xilografía de Michael Goldgemuth del año 1491, que es muy semejante a la última cena, la representación de la última cena. No digo que esté inspirado en ese grabado, pero sí digo que en esa época los grabados de la Santa Cena estaban así, no como estamos acostumbrados a verlos ya desde Leonardo, en una tabla horizontal, no circular, o rectangular y no circular. Bien. Después de la última cena está el viril, es este, u ostensorio, es decir, para mostrar el Santísimo, y eso es del año 1795. No corresponde a la custodia original, pero sí corresponde a la custodia original los ángeles volanderos que bajan del cielo a sujetar el viril u ostensorio. Esos sí son tardogóticos, de la obra original. Esto muy poca gente lo conoce, claro, porque es difícil verlo, y mucho menos en la procesión. En el museo donde está expuesta la custodia sí, pero no es fácil. Entonces, de la misma forma digo yo que en Salamanca hay un cielo, el cielo de Salamanca, de Fernando Gallego, en la universidad, también nosotros tenemos un cielo en Zamora, porque la bóveda
con la cual se termina el primer cuerpo y da paso al segundo, en esa bóveda hay plementos. Los plementos son las superficies entre los nervios y los plementos están ocupados por estrellas. ¿Lo ven, no? Ahora, los nervios están cairelados, es decir, que hacen como decoración de crochet. Y cuando confluyen los nervios, vemos una clave de bóveda. Hay varias claves. Están personificados en esas claves el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, representados con las actividades regidas, las actividades agrícolas, comerciales, etcétera, regidas por los planetas hasta entonces conocidos. Eso era bastante común en la literatura de la época. Hay un libro llamado Calendario de los Pastores, en francés, de Louis Marchand, que se editó en París en el año 1491. Y ahí vemos la personificación de Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Pues semejantes a esas personificaciones son las que encontramos aquí. Por ejemplo, Saturno, ahí lo ven. ¿Ven que Saturno tiene una pata de palo? Lo ven, ¿no? En la clave. Pues aquí aparece apoyado en una muleta. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el Sol, y el Sol, vamos a ver aquí el Sol, aquí está, coronado y con un cetro, en el calendario de los pastores. Pues aquí en la clave también, coronado y con un cetro, entre la Luna y las estrellas. Es un relato iconográfico interesantísimo el del cielo de Zamora. Continuamos. Después de la bóveda, por encima de esa bóveda, tenemos una representación del árbol de Jesé, es decir, de la genealogía de Cristo. Según la Escritura, del tronco de Jesé saldrá un vástago. Se está refiriendo al Mesías. Por eso, aquí está Jesé dormido y de su costado nace un árbol. Y en ese árbol, los frutos de ese árbol son los reyes de Judá. Ahí tenemos dos. Y finalmente, arriba del todo, aparece la Virgen María con el niño Jesús. Este motivo ya lo hemos visto en otra conferencia que hablé sobre el sepulcro mural del doctor Grado. ¿De acuerdo? Bien, porque por tanto era un tema conocido, viene del siglo XIII de Francia, pero ya era conocido aquí en la Catedral de Zamora desde los primeros años del siglo XVI, antes de 1507. Y esto es de 1515. Después, ahí en ese cuerpo tan enmarañado, con pináculos, con arbotantes, etc., no se ven las figuras. Incluso es difícil hasta fotografiarlas. Pero bueno, si estás cerca, se puede hacer de algún modo. ¿Qué es lo que tenemos ahí, en ese cuerpo? Pues hay figuras bíblicas y santos. En primer lugar, Moisés, los digo por orden cronológico, también el rey David, San Juan Bautista, que hace de nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, San Pablo, Santiago el Mayor y San Roque. Precisamente, Santiago el Mayor está fotografiado aquí y San Roque aquí. Los dos son peregrinos, solo que, para distinguirlos, pues San Roque alza la vestimenta para enseñar la buba que tenía, porque estaba contagiado. San Roque de Montpellier. Seguimos. Por encima de esa maraña arquitectónica está la figura de San Ildefonso, evidentemente. ¿Por qué? Porque sus reliquias están en Zamora y porque él es el patrono de la ciudad de Zamora. San Atilano de la diócesis y San Ildefonso de la ciudad. Es una figura preciosa, preciosa. Está revestido de pontifical, es decir, con alba, con casulla, con la mitra y con la cruz patriarcal, que es la propia de la condición de un arzobispo, porque él es arzobispo de Toledo. Aquí están las siglas de San Ildefonso. Y después, en la casulla, pues claro, reproducen las casullas de aquella época, que eran las casullas bordadas, que los bordadores hacían las franjas y después las aplicaban sobre tela. Entonces, en las franjas
solían poner figuras de apóstoles, de santos, etc. Fíjense aquí, al final de la casulla, que está representado San Sebastián, a cincel. Está sobre un tronco de un árbol y está asaeteado. Por tanto, San Ildefonso, una figura muy estilizada, pero muy bien hecha. Fíjense también aquí el cairelado de la mitra y las ínfulas, que no le falta detalle, de plata sobre dorada. Luego, una cosa que llama la atención es la utilización de tondos laureados. Un tondo circular, y laureados porque tiene el laurel circundando un busto, un busto de un personaje. Los personajes no están identificados. Bueno, aquí parece un conquistador, este podría ser un César, o este también, pero bueno, no vamos a entrar en elucubraciones porque es difícil identificarlos. Pero la sorpresa es que estos medallones, estos tondos laureados, se comienzan a utilizar bastantes años después, y sobre todo en la arquitectura. La arquitectura palaciega, por ejemplo, están en el Palacio de los Condes de Alba del Iste, que es el actual Parador. Están también en el claustro del convento de las Dueñas Dominicas, que en principio iba a ser era un palacio para un noble. Entonces, aquí se adelantan unos cuantos años. Posiblemente conociese el autor los libros de colecciones de monedas antiguas y lo repitiese, pero se ha introducido en artes aplicadas bastante antes que en la arquitectura, que fue donde se hizo famoso este recurso, los tondos laureados. Y por último, como la catedral está dedicada al Salvador, pues la figura que culmina la custodia es el Salvador del mundo, semejante a la que encontramos en la portada norte y semejante a la que encontramos también en el dorsal del sitial del obispo. Está Cristo bendiciendo y tiene en la mano izquierda, con la derecha, y en la izquierda mantiene el orbe con una cruz. Está realizado también en plata sobre dorada y es una figura extraordinaria, la de Cristo Salvador. Bien, nos vamos a los dos zócalos. Primero, el zócalo superior. Aquí lo ven, el año 1598. No está marcado por el autor, por Antonio Rodríguez, pero sabemos que es su autor por la documentación. Aquí está el fiel contraste o marcador, Andrés Gil, y aquí está ya no la inscripción del nombre de Zamora, sino la seña bermeja entre la C y la A, que es Zamora. Por tanto, el zócalo superior añadido para darle mayor altura, 1598. Lo interesante de esto también es que, he hablado de prefiguraciones. En el Antiguo Testamento hay historias anunciadas con anticipación, profecías, llamamos prefiguraciones. ¿De qué? De las realidades que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, hay historias en el Antiguo que hacen alusión a la Eucaristía. Por ejemplo, aquí tenemos a Abraham. Lo curioso es que Abraham está vestido aquí porque viene de haber luchado, vestido como soldado, aquí a la derecha. ¿Lo ven? Vale. Y este es Melquisedec, el rey de Salem, la ciudad de Jerusalén. Entonces le ofrece pan y vino. Eso es una prefiguración de la Eucaristía. Y aquí tenemos a Jesús multiplicando los panes y los peces. Por tanto, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento. Las dos aluden a la Eucaristía. Pues hemos encontrado los grabados en los que se inspiró el platero para hacer esas planchas en relieve. Aquí tenemos a Melquisedec, aquí tenemos a Abraham, aquí tenemos a Jesús multiplicando los panes y los peces. Son grabados de Pierre Escrich o Pierre Bas, se llaman también. Y se imprimieron, se publicaron, se difundieron a través de Biblias editadas, impresas en Lyon, por Guillaume Roville, que era bastante famoso, muy acreditado, el editor, entre los años 1562 y 1588.
Interesante porque 20, 30 años después, esos grabados pasan ya al repertorio gráfico que tenía este platero en Zamora, para que veamos cómo, claro, ahora en una sociedad global, al minuto o al segundo tenemos todas las noticias, pero en aquellos años, pues 20, 30 años, habían ido de París a Zamora. Y por último, el zócalo inferior, que es ya les digo, algo que desmerece de la custodia. Vamos a ver. Los pedestales son este, etcétera, los otros también que no se ven. Estos fueron realizados por Narciso Sánchez, platero zamorano, en el año 1800. Pero quedaban estas zonas totalmente descubiertas, quedaban sin nada, solamente los pedestales, pero no había conexión entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Grande en el año 87? Realizar estos plafones, para que no se viesen el vástago, la estructura interior de la custodia. Yo creo que fue un error porque se podían haber quitado perfectamente sin ningún tipo de escrúpulo. Y estas eran las piezas de hojas y de flores que había colgando entre los pedestales. Bueno, hablamos también de los varales, 4 varales para el palio. Esos, claro, en Toledo, por ejemplo, la custodia sale en procesión o va en procesión por las calles de la ciudad con toldos, ¿vale?, que cubren, digámoslo así, hacen sustitución del palio por la ciudad. Aquí en Zamora no ponemos toldos porque el propio carro triunfante lleva los varales para el palio, ¿vale? O sea que el Santísimo va sobre palio. Ahí tenemos la marca del autor, Antonio Rodríguez de Carvajal, también de hacia el año 1598, cuando hizo el zócalo. Y aquí tenemos, fíjense, la calidad de este platero. Este me parece que es Santo Domingo de Guzmán, un capitel con simios, un angelote, las bichas, representaciones de santos, etc. Es un alarde de su categoría como platero. Y luego, ya ven, también como creció la custodia con el zócalo inferior, los varales también tuvieron que crecer. ¿Cómo? Con otro pedestal. Y aquí tenemos los pedestales de Narciso Sánchez. Pero el pedestal del varal, de los varales. También el carro triunfante lleva 4 faroles, que son de plata y están realizados por un platero que vivió aquí en Zamora a mediados del siglo XVIII, Manuel Flores y Herrera, el mismo que hizo el frontal de la iglesia de San Ildefonso. Lo tendrán como referencia. Es una obra de mucha calidad. Son del año 1747. Y ahí se ve una burilada en zigzag. Aparece la marca del autor, del contraste, que es FTE, Atilano de la Fuente, y aquí el zigzag, para comprobar que es una plata de ley, de calidad. Luego, el carro triunfante está realizado, digámoslo así, a imitación de los 2 que pueden comprobar que se parecen muchísimo, el de Toledo y el de León, de Pedro del Valle. El dorador fue José González y es del año 1779. También el carro triunfante tiene prefiguraciones de la Eucaristía, ahí, en esas tallas. Y por último, la custodia portátil. Con esta custodia, el obispo bendice al público que ha asistido a la procesión en la Plaza Mayor. Esta sí es de oro, de esmaltes y de piedras preciosas. Y se debe a la donación testamentaria de un canónigo que era muy devoto de la Eucaristía y dejó dinero y dejó también joyas para que se pudiese realizar esta joya, valga la redundancia. Ahí tenemos, siempre los autores dijeron que era, claro, es una obra neoclásica, pues algo muy fría, muy estilizada, muy poco. No, es una obra impresionante, pero impresionante. La hizo Antonio Martínez Barrio, que era un platero oscense que fundó la Real Fábrica de Platería de Madrid. La hizo en Madrid
pero no la fábrica, sino él mismo personalmente en el año 1797. Él tenía formación francesa, formación inglesa, bueno, aquí el estilo de la época impera, ¿eh? Pero fíjense qué calidad, los engarces de las esmeraldas, de los diamantes, etc. Aquí está este golpe de oro con angelitos alados, hay los esmaltes, estos colgantes con piedras engarzadas, aquí las bichas realizadas todo en oro pulido, en oro sin pulir, bueno, pulido mate me refiero. Estos esmaltes que se ven aquí a un lado y a otro, que tienen espigas, uvas, etc. Bueno, es una obra, digo, de una calidad extraordinaria. Bueno, pues nada más. Para bibliografía, si ustedes quieren consultar todo esto que les he contado, está ya publicado en el año 2011 en un libro que titulé La custodia profesional de la Catedral de Zamora. Y ahí tienen, cuando éramos pequeños, decíamos, viene ya la custodia, y oíamos el tintineo de las campanillas, ¿no? Bueno, pues ahí tienen una campanilla. La campanilla tiene una inscripción que dice, venite, adoremos. Es decir, venid, adoremos. ¿Vale? Eso es original. Muy bien.